Es increíble cómo la estafa de Javier Milei en Argentina y en el mundo ha retumbado de manera estratosférica. Y en muchos casos ha sacado lo más ruin y detestable de muchos personajes de la política mexicana y también algunos actores de pacotilla que presentaremos a continuación. Además de gente que llega de Argentina a México huyendo de su país y de su crisis económica, la cual pareciera agudizarse más y más cada día. De hecho, este video tendrá de todo, ya que hemos visto varios casos desde argentinos que han sacado su mayor tajada de México, pero que al final lo han ninguneado mostrando la porquería de personas que son. Por ejemplo, Juan Soler, un actor de medio pelo que hizo su carrera en México, pero que al final terminó por ningunear a los mexicanos en Estados Unidos. Y ojo aquí, porque más de uno de nuestros paisanos en el otro lado seguramente consumió en su momento sus pinchurrientas novelas. También está el caso del periodista pro Javier Milei, que terminó siendo censurado a pesar de que le habían compuesto una entrevista a modo para lavarle la cara al estafador de su presidente. Todo eso se salió de control cuando filtraron los videos sin editar, mostrando que en Argentina están peor que cuando Lord Montajes Loret de Mola creaba historias para el PAN de Calderón y el PRI de Peña Nieto. ¿Qué tal la pareja de argentinos que buscaban quedarse en nuestro país, fingiendo que venían de turismo? Pues la chica ya estaba embarazada y que en la aduana de Cancún se dieron cuenta de este negocio y los devolvieron de vuelta a su país. Acto seguido, la pareja argentina terminó haciendo un video hablando pestes de México. Estos casos y algunos otros más presentaremos en este video. Y ojo, no traigo nada en contra de los argentinos en México, sino que en estos casos en específico muestran lo rancio que son algunas personas de ese país que ven a México desde arriba, pero bien que comen de él. Además de cómo el fanatismo de estos personajes hacia el loco de Milei termina saliéndose de control, pues entre ellos mismos siempre se terminan aplastando. Prepárate, porque este video estará candente. Seguro pisaremos muchos callos, pero lo mejor de todo es que si usted se suscribe al canal y deja su like, nos ayudará a que más personas no caigan en la farsa de algunos personajes de este país, que se creen superiores y tallados por la mano de Dios, cuando en realidad vienen a México a ganar la plata, al oportunismo que no pueden obtener en su hogar. Ojo, que este video va enfocado a todos aquellos personajes que están del lado incorrecto de la historia, ya que conocemos muchos argentinos que son buena fe, personas trabajadoras y que están sufriendo los estragos de las políticas en su patria y que entienden de lo que hablamos. Ojalá que en algún momento de la historia recuperen su lugar y vuelvan a ser libres. Es por eso que hoy te presento el hablador de Juan Soler, los montajes y argentinos que ningunean a México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la épica de este canal y ayúdanos a llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque esto se pondrá próximamente muy sabroso. Lo que está por ver usted es la oda a la destrucción total del periodismo, ya que entienda cómo se manejan algunos gobiernos que buscan a toda costa mostrar la cara que les conviene. En México ya lo vivimos por mucho tiempo con la gran ramera Televisa y también con TV Apesta, cuando ellos tenían el poder y además eran el poder mismo. Recordemos que en los años más fervientes del chayote hubo muchos casos icónicos, como los montajes de Loret de Mola, el más conocido, aquel montaje de Florence Cassés, el cual llevó a un conflicto internacional entre México y Francia. Hay que señalar que cuando los medios tradicionales y hegemónicos se prestan a ser caudillos del poder, la desinformación, los montajes y la censura son pan de cada día. En México se vivió por muchos sexenios, donde tanto medios como gobierno siempre se alineaban para darle a la gente solo la información que ellos deseaban, lo que les conviene y ya, pues muy pocas veces la verdad salía a la luz. Ahora que recordamos todo eso, vayamos a ver todo el show que está sucediendo en Argentina,
un país hundido en la miseria total, donde mucha de su gente hace algunos meses eligió darle el poder a un tipo cínico y gandalla como Javier Milei, del cual muchos se mofaron de que jamás llegaría a ser presidente. Sin embargo, el efecto boomerang siempre llega, y hace algunos meses se puso la banda presidencial, y con ello empezó a sembrar un reino de terror en Argentina, con respecto a lo económico y ahora con lo social, mostrando el maniqueísmo mediático que le hizo a uno de sus medios alineados. En específico, el supuesto periodista llamado Jonathan Viale, que trabaja para la televisora Todo Noticias. De hecho, es la televisora patrocinada por Milei y su gobierno, algo así como en su momento la gran ramera Televisa fuera del PRI. Acto seguido, esta televisora con cierto tolo subió la entrevista sin modificar que le hizo a loco Milei, que ya no haya dónde meterse por tanta presión mediática debido a la criptoestafa. Y de hecho, después de varios días, salió a dar la cara, solo que en una entrevista acomodada, la cual terminó filtrándose para mostrar la verdadera corrupción de los medios en Argentina. Cómo es que la censura expande cada día con estos dos entes afines al poder. El punto es que al subir la entrevista, de más de una hora, se les colaron fragmentos entre comillas, donde el entrevistador Jonathan Viale acepta que las preguntas que le está haciendo a Milei están acomodadas para que éste responda sin ningún problema. O sea, les pasaron el guión al comunicador. Sin embargo, este sujeto empezó a presionar a Milei de que éste había promocionado una criptomoneda fake y que era irresponsabilidad presidencial. Pero Milei, ya desesperado, se empecinaba en que nunca promocionó nada, solo la difundió. Fíjese usted, en el microcerebro de este sujeto decía que difundir y promocionar no es lo mismo, aunque nosotros sabemos que sí. El punto es que, entre tanta presión del periodista, el responsable del equipo de comunicación le hizo observaciones a Viale donde le explica que no puede seguir presionando al presidente, ni mucho menos debe seguir preguntando cómo lo estaba haciendo. Y a Milei le dijo que ya no respondiera nada porque tendría problemas legales. Además de que en una parte del video Viale explica que las preguntas se las pasaron y que no habían sido obra suya. O sea, en pocas palabras, esa entrevista fue programada y armada para lavarle la cara a Milei, pero al paso de que presionaban a Viale tras bambalinas, este se desesperaba más y terminó por explotar en su momento, pues Viale le cuestionó a Milei sobre que había mandado el mensaje de la criptomoneda de su cuenta personal, pero que independientemente de eso, Milei, quien es el presidente de un país, fue el que escribió y quien incentivó a la gente a meterle dinero a la moneda fake. Al final, cagadamente Milei aceptó que sí estafó, pero que no fueron 44,000 como lo manejaban, sino solamente 5,000 personas. A eso se ve en pantalla a su equipo de consejeros y asesores. Uno de ellos, un tipo llamado Santiago Caputo, quien se detuvo por un momento, se metió a la grabación y le dijo a Milei que responder las preguntas de la estafa puede traerle un quilombo judicial. A lo que el entrevistador del canal Todo Noticias, que es propiedad de Grupo Clarín, que insisto, es algo así como la gran ramera de la comunicación Televisa, dijo que estaba bien, que ya no seguiría preguntando eso y que todas las preguntas se las habían armado y que él solo se estaba basando en el panfleto que le pasó la hermana de Milei para preguntarle al presidente a modo y así no tuviera problemas. El acto es por demás grotesco y en un monumento al chayote, pero también de la censura al palero entrevistador, quien no fue a clases con Loret de Mola, quien está decepcionado de él. Porque a pesar de que el disque periodista fue censurado, este es fanático de Milei. Aquí podemos ver un patrón muy cargado a lo que México vivió muchos años atrás con Televisa y TV Azteca, donde le armaban todos los presidentes e inventaban cajas chinas para desviar la atención y así marear a la gente para que ésta siguiera embrutecida con su contenido basura. Lo mismo pasa en Argentina, solo que acá revelaron su modus operandi, como en este caso donde ya es hasta repulsiva la puesta en escena que se aventaron. Las críticas fueron duras y precisas, además de que otros comentócratas argentinos salieron a decir que el asesor estaba cuidando a Milei porque es perfeccionista y porque Milei no tiene por qué saber de situaciones jurídicas. ¿En serio? ¿Neta un presidente
no debe saber de lo que habla. Es increíble cómo Javier Milei solo es un pobre tonto maniquí que le dieron el poder, pero que no tiene el poder, y que sus tonterías ya se le salieron de las manos a los que gobiernan aquel país. El escándalo seguirá, y son los mismos argentinos ratas y corruptos pro Milei los que están llevando a su país al despeñadero, pero mientras allá sigan idiotizados con el fútbol, personajes políticos como Milei y todos los que lo mandan allí seguirán pululando hasta saquear por completo las arcas de su erario. Pero bueno, iniciamos con este tema solo para que vea usted los mecanismos que en algún momento implementaron aquí en México las televisoras y esas basuras de medios escritos, mismas que recibían hasta tiempos de Peña un chayote descomunal. Pero ojo con el siguiente tema, que es precisamente de un argentino pro Milei en México. Pregunto, ¿se acuerda usted de un tipo llamado Juan Soler? Un disque actor patito baratón y malo, que tuvo varios papeles protagónicos en telenovelas basura de Televisa, como El Galán. Bueno, por años este sujeto ha vivido en México y se hizo famoso gracias a las porquerías en las que actuaba. Pues este personaje salió de nuevo a cuadro solo para vomitar estupideces, que de alguna manera se entienden, y para ningunear a México de alguna manera también. Porque es hasta risible que gran parte del público que seguramente aún ve sus novelas feas es aquel que reside en el otro lado. Los mexicanos que de alguna manera están sufriendo en Estados Unidos con las políticas antimigratorias de Trump. Y claro, hay que decirlo que el presidente de aquel país tiene todo el derecho de imponer las reglas que quiera, pues es su casa. Pero, ¿qué tal el impresentable de Juan Soler, opinando y apoyando a Trump por la deportación de gente que seguramente ve sus telenovelas? Y aquí es donde viene la crítica dura y fundamentada. El T-por-8 de Juan Soler salió a berrear algunas cosas, sus verdades, filias y fobias políticas. Qué bueno que lo hizo para que muchos mexicanos vean a quienes hacen ídolos, los cuales son de papel, y que por mucho que haya vivido en nuestro país, al menos este espécimen jamás dejará de ser una porquería y sentirse con ínfulas de superioridad como muchos sargentos. Ojo, no todos los argentinos son así, pero sí esta clase de entes como el pelmazo de Soler. Y si bien es su opinión, lo que dijo sinceramente es para que termine vetado de por vida en México. Digo, si a los chicken nuggets, que tenían rasgos aztecas y el nopal marcado en la frente, millones de mexicanos los funaron por decir que no les gustaba la comida mexicana, supongo que terminarán mandando a dormir sabroso a este sujeto de Soler que ninguneó a la gente que vive en Estados Unidos, y que muchos de ellos llegaron a ese país como indocumentados, o en su defecto de manera ilegal. Ojo, la mayor parte de esa gente que se fue lo ha demostrado. Es trabajadora y ha sacado adelante a su familia con el sudor de su frente. Y también ha hecho de Gringolandia una potencia económica. Pero, ¿qué va a saber este pelmazo mamón de eso? Bien, para acabarla, en el programa basura de la momia Adela Micha, bien agrandado el tipo respondió algunas preguntas que hizo la momia sobre lo que opinaba de Donald Trump, Bukele, Milei, y textual dijo lo siguiente: ponga mucha atención por favor porque esperamos que los mexicanos hagan lo suyo. Textual: soy 100% republicano, trumpista, amo a Milei, amo profundamente a Milei, amo a Bukele, amo a Bukele. ¡Qué loco! Pero las expresiones más libres hoy por hoy son en esos países. Fíjate, fíjate, fíjate. Y le contestan al absurdo lo siguiente: pues no precisamente con Trump. Y contesta: yo creo que es un error, pero bueno, no importa, no voy a discutir eso. El vato se arrugó porque ya se la estaban clavando, pero no se exhibió hasta después, cuando salió el tema migratorio. Ojo acá, textual: es que saben lo que pasa, romantizan mucho. Todo el mundo está romantizando absolutamente todo. Están romantizando la delincuencia, están romantizando la inmigración ilegal. El tema de estos de los trans lo romantizan, por Dios. Bien, aquí hay que aclarar algo. Cuando tocaron el tema migratorio, le dijeron que Trump quería desaparecer la Green Card, la cual es el pase para los migrantes que van a trabajar. Pero el tonto de Soler
A todos estos, bajita la mano les llamó inmigrantes ilegales. Y por eso volvemos al mismo punto de hace rato. Pregunto, ¿qué no acaso muchos mexicanos que hoy trabajan honradamente en Estados Unidos no llegaron de forma ilegal a Estados Unidos buscando trabajo? Porque en México los gobiernos tenían hundidos en la miseria a estos. Solo para que vea la ignorancia de este personaje que vive plácidamente en México, país que le dio la oportunidad de trabajar y de hacerse famoso. Si tanto le gusta Milei, pregunto, ¿por qué no se regresa a Argentina a trabajar? Pero deje usted eso. Soler, hijo de argentinos y nacido en Tucumán, dice que es mexicano. O sea, a ver, el tipo dice que en los países de Milei, Trump y Bukele hay más libertades. Entonces, ¿por qué este ente se ufana como mexicano? Ah, es que las leyes mexicanas son flexibles, humanas y que dotan de libertad, ¿no? Si fuera como este pelmazo lo dice, en la vida le hubieran dejado estar en México. Primero, laborar aquí y segunda, no le hubieran dado la nacionalidad. Pero la idea es empezar una mentira como si realmente la gente fuera tonta. De hecho, en 2021 hasta se dio el lujo de presumir su departamento en una zona exclusiva de la Ciudad de México. El tipo solo dice que es mexicano de dientes para afuera porque en realidad es argentino. Y si por él fuera, señalaría a todos los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos como ilegales. Por eso, este sujeto está a favor de las políticas de Trump, de Milei, Bukele y todos esos que abogan al clasismo, a repudiar a la gente y sobre todo a la estafa. Ojalá que la gente haga lo propio y lo cancele para siempre, así como le han hecho a muchos actores y cantantes que por mucho menos que esto, quedaron en el olvido. Después de que la economía argentina estuviera por los suelos y a la fecha, misma que sigue yéndose al carajo cada día que pasa. Si no, vean cómo está el dólar allá, más de 1,050 pesos por verde. Durante mucho tiempo varios argentinos han visto a México como el paraíso, no solo de playas y de zonas turísticas para vivir, sino también el paraíso del trabajo y sobre todo de una mejor calidad de vida. Hay que recordar que en muchos lugares de la península de Yucatán y Quintana Roo hay mucho residente del país sudamericano. De hecho, está plagado de una gran comunidad argentina. Sin embargo, últimamente las medidas migratorias han sido más ecuánimes y más sensatas a la hora de recibir extranjeros. Digamos que México se ha alineado a las exigencias migratorias de Norteamérica por medio de tratados con Estados Unidos y Canadá. Porque muchas veces los migrantes utilizan artificios muy marcados y bajos para poder quedarse en nuestro país. Y uno de ellos es tener un hijo en México. Y está bien, pero hay formas. El caso de la pareja argentina de Córdoba es un gran ejemplo de cómo tener un plan absurdo para abandonar tu país por la crisis, todo disfrazado de turismo. Y después de que fueron rechazados porque era evidente que venían a quedarse porque la señora del vato estaba embarazada de 5 meses, estos fueron a ladrar y a victimizarse de que los trataron mal en México y que no recomendaban venir a nuestro país. Lo tacharon de una pesadilla y de que fue la peor experiencia de sus vidas. Además, en Argentina los apoyaron. Dijeron que en México son machistas, maleducados, resentidos y un sinfín de etcéteras. Y en algún portal de Reddit compararon las diferencias en el trato que les dan a los sudamericanos de ese país en Irlanda y en México. Y ya saben, putearon a México a sabiendas que aquí tratan bien a los argentinos que no son gandallas. Pero, ¿cómo se dieron los hechos? Bien, estos vatos se fueron de Córdoba a Lima, de Lima a Cancún, y ahí empezó el show, porque no tenían cómo demostrar que se quedarían más tiempo en México. Ni siquiera habían pagado por completo la reserva de la noche en Cancún y otras 8 noches en Playa del Carmen. Hasta les dieron 15 minutos para que reservaran sus noches en ese hotel, donde decían u otro que tuvieran a la mano. Pero que demostraran que solo venían a vacacionar, cosa que no hicieron. Pues también habían dicho que extenderían su estancia. Claro, y aquí es donde las autoridades migratorias empezaron a dudar si realmente venían de vacaciones o a quedarse para que la doña diera a luz y así pudieran tener más derechos en México. El vato relató las cosas de la peor manera posible,
pero nunca desmintió que se siguieron los pasos para deportarlos como en cualquier otro país. De hecho, esas políticas migratorias son similares a España, Reino Unido, Francia, Alemania, obviamente Estados Unidos y muchos otros países que han homologado la forma de acoger a los turistas, donde debes de demostrar los pagos de los hoteles donde te quedarás, incluso si traes el dinero suficiente para solventar esos días de vacaciones, además de los vuelos de regreso, cosa que sí traían supuestamente, pero esto puede ser solo humo. Cuando no tienes pagada las noches en los hoteles, puedes ganarle al negocio comprando un vuelo que no tomarás para despistar a la autoridad. Pero estos tipos ni tenían el argumento de alojamiento, donde ellos dijeron que se quedarían por un largo tiempo. En realidad, no pudieron demostrar nada. Y ahora súmele a la señora embarazada, pues peor. Es el índice más claro de que venían a hacer el chanchullo. Por eso, vivieron el simple y normal viacrucis, que todo aquel que quiere quedarse de manera ilegal se come antes de ser deportado a su país. Hay que recordar que las políticas de Donald Trump tienen cierto impacto en México por los tratados y acuerdos que hay. Pero los argentinos que quieren irse de su país por la crisis, pocos saben de esto, que tuvieron que tergiversar la nota. Diarios como el Clarín salió a defenderlos y a crearle mala fama a México, además de santificarlos y decir que era inhumano el trato que les dieron solo porque les aplicaron la ley. La mentira de los vatos llegó cuando el tipo relató lo siguiente: Booking no me permitía pagar porque yo ya había reservado. No estaba, nunca encontré la opción de pagar. Llamo al lugar, les cuento lo que me había pasado y me dicen: qué raro, fíjate en la aplicación porque nosotros ya no te podemos cobrar. Ya eran las 7:30 de la tarde. Yo inocente le muestro a la mujer policía que acá estaba el comprobante de que si yo cancelaba me descontaban los dólares que había pagado ya de la reserva. Pero en pocas palabras, estos no habían pagado nada, solo reservaron, pero se les acabó el tiempo de espera de apartado de la habitación. Hay que recordar que puede que te reserven algunos hoteles y hasta cierto punto te esperan, si no ellos vuelven a ofrecer la habitación, porque para estos es un negocio, porque al final te cobran una parte de la noche si no llegas. Pero estos tipos creyeron que podían engañar, quizá a sus compatriotas sí, pero al final la mentira terminó de esa manera. Fueron deportados. Luego se victimizaron. El jaque mate fue dado por el mismo güey quejumbroso. Textual, vea: viene otra policía, de muy mal trato, de muy mala cara, nos mira con mucho autoritarismo, nos dice vengan conmigo, nos lleva a una sala de interrogatorio al estilo película, donde están todos los policías que entran y salen. Había gente de pakistaní, brasileros, un montón de gente. Y nos hace un interrogatorio una señora que a mí me trató muy mal, porque me decía: ¿a dónde van a ir? Y yo le decía: a Chichén Itzá, a Tulum, a Cozumel, que veníamos a conocer, porque era la primera vez. Y me decía: ¿por qué no compraste, pagaste el hotel cuando te dio la opción? El tipo no supo qué contestar. Y o sea, se quejó porque según él, la oficial de inmigración los miró feo y de manera autoritaria. Ok, bien. Así de nefasto su argumento. Al final la pareja de argentinos con su bebé en gestación se regresó de nuevo a su país. Habló de más y empezó a despotricar en contra de México. En fin, veremos si sus recomendaciones las siguen al pie de la letra los demás argentinos, o si deciden seguir intentando, dentro del marco legal, ingresar a México. Por cierto, en varios lados donde hemos viajado, los agentes de inmigración hacen su chamba. No deben ser flexibles y deben aplicar la ley. Si no, pregúntenle a los gringos. En lo que podemos ver, hay un pequeño sector en Argentina que se queja de México, pero vienen a buscar chamba, un futuro mejor y sobre todo bienestar. La hipocresía y la doble moral en su máxima expresión. Lo que en su país no tienen, o en su defecto no vienen solo a México, sino que ocupan este país como trampolín para poder emigrar a Estados Unidos y buscar el tan afamado sueño americano. Incluso si nos vamos al mundillo del YouTube, hasta hay canales argentinos que son muy pequeños. Hablan de fútbol o espectáculos,
Tienen poco número de suscriptores y para poder tener audiencia y un mercado que les deje más dinero, tienen que hablar del fútbol mexicano, por ejemplo, porque ya no les da para más en su país con las ganancias. Recordando que hasta en YouTube los mercados son diferentes. No es lo mismo monetizar en Argentina que en México. En México se gana más dinero que lo que se vea en ese país sudamericano. Por eso, personajes como Juan Soler salieron de su país desde 1991 para ser alguien en la vida, en un país donde ahora lo sigue arropando a pesar de que no está gobernando el partido que él apoya. Ahora se atreve a echar pestes de quienes en el otro lado están luchando por seguir chambeando y que ven atentados sus intereses sociales y humanitarios por las políticas de Trump. De hecho, estas declaraciones del pelmazo de Soler son mucho más pesadas, más ojetes que las de Yaritza y su esencia. Pero seguramente mucha gente mexicana que de igual forma está del lado de Trump y en contra de los migrantes mexicanos le dará la razón al petardazo choripanesco argentino, ya que tristemente en nuestro país hay muchos mexicanos que idolatran a los argentinos, que vienen a México a hincharse de dinero a pesar de que ningunean a la gente de este país. Es risible pero existe. Es un fenómeno raro pero que tiene una explicación absoluta. La ausencia del poder político en este pequeño grupo de mexicanos florindos que se dicen de la élite, mismo grupo ideológico que curiosamente hoy gobierna Argentina. Por eso, hay que remarcar lo siguiente, de nuevo haciendo la analogía con el fútbol, que es bastante necesaria para que se entienda un poco mejor. En México la gente ya despertó, ya no es tonta, ya no ve Televisa, ya no ve TV Apesta. Poco a poco estas televisoras se siguen pudriendo en el olvido. Sus porristas medio habitan en alguna red social apoyándolas como las granjas de bots que son. En realidad, en México ya solo les queda hacer propagandas vagas, tirar su dinero a la basura con comentócratas y lectores de noticias sin credibilidad, mientras que en Argentina está muy marcada todavía la agenda, como el disque entrevistador que recibió el guión de preguntas del equipo de Milei para lavarle la carita al presidente, donde se toman posturas de censura pero a su vez guionizadas para que la gente siga dormida en aquel país. Por eso podemos decir que en cuestión de cosas importantes, como la política y la economía, Argentina va 30 años atrás de México. Y ojalá que con todo lo que están sufriendo despierten. Sobre los otros dos casos es normal. Muchos argentinos gandallas piensan que uno no tiene memoria. Y sin generalizar, en el caso de Juan Soler, este es un tipo altamente putrefacto que se ha hecho de dinero en este país. Pero por detrás apuñala a toda esta gente que en sus tiempos de miseria tuvo que buscar otras opciones de bienestar en Estados Unidos. O la pareja de argentinos que representa fehacientemente la crisis económica de aquel país, donde un pequeño sector de sus habitantes se sienten europeos, o que nadie les merece, cuando en realidad su triste realidad es aún más ruin y canalla de lo que pensamos. Aunque bueno, quizá las copas o el fútbol en algún punto los salve de todo este desastre y viacrucis infernal que están viviendo. Pero dime, ¿cuál de todos estos hechos en el video es más patético y bochornoso? ¿Cuál es tu opinión de los argentinos que vienen a México? ¿Tienes alguna anécdota? ¿Debe ser cancelado para siempre Juan Soler? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.